Creo que nos estamos viendo. Sí, ahora estamos en vivo. Vamos a esperar a que estemos 100% seguros que aparezca por el Facebook. Y creo que debemos esperar igual que sean las 6 en punto. Exactamente, esta vez nos conectamos, querida Victoria, a la hora. Un poquito antes de la hora. Tienes razón, un poquito antes. Bueno. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se empiece a conectar las personas. Ya tenemos 14 personas conectadas, así que vamos a partir. Bien. Damos un segundito. A las 6 de la tarde. Estamos en vivo. Muy buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, Claudio. Estoy tratando de acceder al chat para poder silenciarlo. Ningún problema. No bueno, les doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de ARPA a este tercer capítulo de Tardes de Mate. El capítulo de hoy que está muy interesante y vamos a ver un poco más de detalles a continuación. Primero, contarles que, como es de costumbre, estamos transmitiendo este programa a través del Facebook Live de ARPA, siendo retransmitido por el Facebook Live del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, que es donde está alojada nuestra iniciativa ARPA, activando la resolución de problemas en las aulas. Quienes estamos conduciendo en esta oportunidad es Victoria Arriagada, quien mi compañera, y Claudio Quiroz, quien les está hablando. En el chat vamos a tener a dos grandes colaboradoras, Maurín Carrero y Carla Medina, quienes van a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos vayan haciendo y pudiendo dinamizar un poco más lo que es la participación de ustedes. Les recordamos que este programa se hace gracias a las preguntas que ustedes nos van haciendo. Vito, ¿qué nos puedes contar? Buenas tardes, Claudio. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que se están conectando de a poquito a nuestro tercer capítulo. Contarles a las personas que se están incorporando que la semana pasada tuvimos un capítulo muy bonito. Estuvimos con Andrea Cordones, ella es la creadora de la serie animada Renata. Nos llegaron muchas preguntas, así como tú lo mencionabas, efectivamente este es un capítulo, es una sección que nosotros vamos diseñando de acuerdo a las preguntas que las personas nos van mandando. Y llegaron muchas preguntas, Claudio, llegaron preguntas de apoderados, llegaron preguntas relacionadas con la vida de Andrea Cordones, llegaron preguntas relacionadas con el equipo que trabaja con Andrea, llegaron preguntas relacionadas con el futuro de Renata y las matemáticas. Fue un capítulo muy bonito, como te comentaba, llegaron preguntas de grandes, pequeños, profesores, profesoras, estudiantes que ocupan los videos de Renata y los problemas para trabajar desde su casita, y también de los más pequeñitos de la casa. Súper, Victoria. La verdad que ha sido bien visto nuestros videos. Le recordamos a las personas que al margen de ser en vivo también quedan en las plataformas para poder ver tanto de Facebook como de YouTube. También en nuestro canal de YouTube de ARPA se van subir con una semana de desfase. Quiero pasar a dar los primeros saludos de las personas que ya están incorporándose. Tenemos desde Copiapó y Concepción, nos mandan los primeros saludos, y también Ana Barzo manda saludos al Departamento de Matemáticas de la Escuela José de San Martín. De ahí que ya nos han visto antes, ellos nos están saludando bastante seguido, les agradecemos que compartan con nosotros, sobre todo el día de hoy. Y producto de esto mismo, queremos invitarlos a que nos dejen sus preguntas en el chat. El tema de hoy es un tema que esperamos que encienda las redes sociales, encienda el chat, siempre desde una mirada productiva, constructiva, que seamos capaces de crear un mejor espacio de comunicación, un mejor espacio para nuestros estudiantes, que finalmente quienes los llevamos en el corazón, los tenemos como una preocupación súper importante, sobre todo frente a lo que está pasando en pandemia. Siempre lo que vaya saliendo en el chat vamos a irlo ingresando a la conversación en la medida de las posibilidades. Muchas cosas se van respondiendo por lo fluido que tenemos ya de las preguntas que llegan durante la semana pasada, pero de todas maneras siempre va a estar siendo moderado por Maurín y Carla en este caso.
Así es, Claudio. Antes de continuar, quiero mandarle un saludo a Alexis Ramírez, que dice: hola Victoria, él era mi compañero de universidad, amigo compañero de la universidad cuando yo estudiaba allá en la región del Biobío, en la Universidad de Concepción. Así que un saludo para la región del Biobío, Concepción, Chillán, nos escriben y nos ven harto desde allá. ¿Qué tenemos Claudito, para esta semana? durante esta semana nos llegaron muchas preguntas, principalmente de profesores y profesoras de matemática, de educación básica, educación media, relacionadas con evaluación en tiempos de pandemia o de evaluación en general. ¿Qué te parece? Me parece un tema delicado, un tema sensible, un tema que está demasiado presente en todos nosotros. Los procesos evaluativos son parte del proceso educativo en sí, pero sabemos que producto de todo este cambio en el formato, en el cómo nosotros llevamos nuestra docencia, nuestras clases, que está basado fuertemente en la presencialidad, sobre todo los profesores de enseñanza básica, los profesores de enseñanza media, en general todo el sistema escolar, prebásica, ni hablar, estamos acostumbrados a la presencialidad. Entonces podemos tener muy claro todo lo que son los procesos evaluativos que ejecutamos, pero ¿qué pasa en pandemia? Finalmente, ¿cómo logro hacer este cambio? ¿Qué piensas tú, Victoria? O sea, ¿qué pienso? Pienso un montón de cosas, pero creo que los invitados son los que están más preparados para responder estas preguntas. Tenemos dos tremendos invitados, Claudito. Una de ellas es María Victoria Martínez. Ella es profesora asistente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins. Es una profesional que hace muchos años está dedicada a el área de la educación y específicamente en matemáticas. También nos acompaña Francisco Rojas. Él es profesor asistente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y, al igual que Maribí, porque así le gusta que le digan Maribí, es un profesional que también lleva muchos años involucrado en este tema. Así que No esperemos más. Sí. Hagámoslos pasar. Hagámoslos pasar. Pase para adentro. Y aquí los tenemos. Ahí vienen. Primero, aquí está Mariby con nosotros. Francisco, ¿cómo están los dos? Muy bienvenidos. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bien. Bien. Bueno, primero, protocolarmente, bienvenida Mariby, bienvenido Francisco. Muchas gracias por estar acá en este espacio con nosotros. Y la primera pregunta que le queremos hacer, voy a partir por Mariby. ¿Cómo has vivido este periodo de pandemia, Mariby? Mariby Martínez, la persona. Lo he vivido, básicamente. Bueno, con dificultades como todo el mundo, creo yo, y por sobre todo haciendo la mayor gala posible de ser muy flexible y ocupando todas las herramientas de adaptación. Y también entendiendo que ha sido una súper oportunidad para aprender muchas cosas que no me había propuesto, entonces eso ya es una súper ganancia. No ha sido fácil para nadie, yo creo, para mí tampoco en lo particular, pero con buena disposición. A todos nos ha golpeado. Francisco, cuéntanos, ¿cómo has vivido tú este periodo en pandemia, en lo familiar, en lo personal? Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de aprender de la flexibilidad, ¿no? De no planearse muy a lo lejos, porque cada día iba un poco cambiando la cosa, iba evolucionando, y la flexibilidad me ha permitido afrontar estos desafíos, como decía Mariby, que no han sido fáciles, y bueno, tratando también de aprender de quienes me rodean, de ver cómo les va la vida a todos los que están al lado de uno y colaborar con ellos. La verdad que ha sido difícil para todos. Yo creo que es un periodo de reflexión profunda, un periodo que a veces nos angustia un poco, pero también es un proceso de aprendizaje. Para algunas personas ha significado estar más tiempo con sus familias, para otros ha sido el hecho de reencantarse con el trabajo en una plataforma desconocida para muchos. Bueno, pero quiero partir con lo que nos convoca. Nos convoca el tema de evaluación en matemática en tiempos de pandemia. Este tema es de dulce y agraz. Para los profesores en general, nos podría complicar, los profesores lo podrían sentir como una mochila más pesada, es una piedra más. Para muchos profesores el tema de que ya el hecho de
de decirles tienen que enseñar a distancia en plataformas que no fueron capacitados muchos de ellos, con modalidades no claras, con horarios súper poco definidos, con temas de conectividad que son un problema, pero además dicen, y ahora tienen que evaluar. Y lo digo así por cómo lo hemos leído de nuestras reuniones con los profesores. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a Ismael Poblete, que desde Instagram les deja la siguiente pregunta. ¿Es necesario evaluar cuando se están muriendo nuestros amigos? Nosotros creemos que ante esto deberíamos partir esta conversación quizás con dos preguntas súper importantes. ¿Qué es la evaluación y para qué evaluamos? Francisco, cuéntanos. Bueno, es una pregunta que hace Ismael muy importante, muy seria. No, no es una cosa que se pueda tomar a la ligera, ¿no? Está siendo afectada la sociedad, las personas están sufriendo. Y como tú decías, Claudio, se ve a veces la evaluación como una mochila más, y lo importante es pensar que la evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje. Nosotros como profesionales de la educación, como profesores y profesoras, lo que nos llama y nos motiva, en particular en matemáticas, es saber cómo están aprendiendo y qué logran aprender nuestros estudiantes. Por tanto, la enseñanza la concebimos la concebimos como tomar decisiones pedagógicas basadas en un conocimiento disciplinar para que un otro, niño, niña o adolescente, la aprenda de forma significativa, profunda, que le permita tomar decisiones ciudadanas en sus distintos niveles, en sus distintos contextos, quizás cada vez más complejas, ¿no? Por lo tanto, esta evidencia se va a conseguir a partir de el monitoreo que uno hace. Los contextos hoy en día, como tú bien señalabas, son online, son remotos, pero yo siempre puedo hacer preguntas, puedo plantear a través de un WhatsApp, seguramente que lo conversaremos más adelante, formas de ir buscando cierta evidencia para entender cómo están aprendiendo mis estudiantes. Y eso es la evaluación y eso es el enseñar para nosotros, ¿no? Para mí en particular tiene que ver con eso y no como yo enseño, planifico y de forma distinta evalúo. La evaluación es un proceso continuo, permanente, en que yo voy rescatando evidencias para poder tomar mejores decisiones para enfocar ese aprendizaje en cuestiones importantes, en cuestiones de matemática importantes, en resolución de problemas, en saber usar representaciones, en conceptos nucleares que son apalancadores para el aprendizaje futuro. Por lo tanto, tenemos que pensar eso, que no podemos sacar adelante el proceso de aprendizaje y de enseñanza si es que no estamos evaluando, entendiendo la evaluación como tener evidencias para saber cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Y luego certificaremos aquello con las herramientas profesionales que tenemos como docentes. Pero la evaluación es conocer cómo aprenden nuestros estudiantes. Por lo tanto, volviendo a la pregunta de Ismael, creo que tenemos un doble deber de promover aprendizajes mucho más potentes en tiempos de pandemia, porque la matemática también puede aportar a la contención socioemocional al tener estudiantes motivados, desafiados respecto de temas que hoy día pueden ser contingentes y que no son tan curriculares quizás, pero que pueden ser mucho más motivadores para los estudiantes. Y para eso tenemos que tener evidencias para saber qué y cómo lo están logrando. Claro, sin duda, Francisco, creo que este matiz, esta visión que nos das referente a lo que es evaluar como una parte más de este proceso es tremendamente importante desde el punto de vista de que no podemos verla como algo anexo, como algo aparte, como algo que sucede independiente, sino que es una etapa más de este proceso, es algo que nos debe preocupar, porque si estamos enseñando, necesariamente tenemos que estar evaluando. Vito, cuéntanos. Gracias, Claudio. Erling Ferreira Salazar pregunta a través de Facebook, o nos envía una pregunta, que dice, en relación con lo mismo, ¿cómo apoyarse de la evaluación formativa para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes? María Victoria, no sé si te gustaría a ti andar un poquito en esta pregunta. Sí, claro, puedo. Bueno, un poco apoyándome en lo que comentaba Francisco recién. Si nosotros estamos entendiendo que estamos sacando adelante un proceso de enseñanza y de aprendizaje en tiempos de pandemia, no se puede entender sin una evaluación permanente, porque es lo que va a ir guiando en el fondo la toma de decisiones que vamos a ir realizando
a lo largo de estos meses que estamos encerrados en casa y necesitamos información para ir alumbrando el camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa, según lo que plantea Francisco, no lo podemos entender prácticamente como el proceso de enseñanza propiamente tal. O sea, no se entiende un proceso de enseñanza sin evaluación formativa. Sería un proceso como ciego y sordo, por decirlo de alguna manera. Entonces es sumamente relevante que podamos ir alumbrando este proceso que vamos llevando a distancia, buscando en el fondo cuáles son esas linternas también, porque muy probablemente, tal como nos preguntaban ustedes al comienzo, cómo hemos vivido esta época de pandemia, muy probablemente muchas de las cosas que sabíamos hacer y que muy probablemente sabíamos hacer bien, en las que nos sentíamos seguros en nuestro quehacer docente, no nos funcionan ahora. Entonces tenemos que buscar otras formas de llevar a cabo evaluaciones formativas para recoger evidencia de nuestros estudiantes. Yo creo que la evaluación formativa en particular en este proceso que estamos viviendo juega un papel súper fundamental, que yo creo que lo ha tenido siempre. Yo creo que lo ha tenido siempre, lo que pasa es que teníamos menos conciencia porque al estar dentro de una sala de clase recogíamos información todo el rato sin darnos cuenta, pero a alta velocidad, hasta de las caras que nos ponen, o sea, uno sabe perfectamente si es que, o bueno, al menos uno cree saber si le están poniendo atención o no, pero si es que los chiquillos están discutiendo, si hay alguna confusión, uno va tomando el timer también de cuánto se demoran en hacer ciertas cosas, el tipo de preguntas que han realizado, etc. Y eso, la evaluación formativa, esa importancia la ha tenido siempre, solamente que ahora quedamos cortos y no sabemos cómo acceder a esa información. Y ahí tenemos que buscar muchas herramientas, hay distintas alternativas, ser muy creativos y creativas, y cómo ligar en el fondo esa evaluación formativa con lo que sea la evaluación sumativa, lo decía muy bien Francisco también, pues tendremos que responder a ciertas obligaciones en el fondo que también tenemos que cumplir en algún momento, de promover estudiantes, etcétera, etcétera, pero lo más importante va a ser interpretar esa información que hemos podido recoger a lo largo de estos meses trabajando sin vernos las caras directamente. Nos podemos ver las caras así, digamos, que no es poco, porque también hemos ido aprendiendo a interpretar formas, a escuchar más. Si es que recibimos un audio de un estudiante o vemos un video, seguramente estamos viendo otro tipo de cosas hoy en día que en el formato tradicional no prestábamos atención. Entonces, la evaluación formativa, según mi punto de vista, cobra un valor perdón, no es que cobre un valor, insisto, queda al descubierto el relevante valor que ha tenido siempre, más que nunca, digamos, queda como a flor de piel. Sí. Mariví, y en base a lo que tú nos estás contando, me da la sensación que tal vez existe una confusión entre lo que es evaluar y lo que es calificar. ¿Podrías contar un poquito sobre eso? Sí, es que yo creo que da una luz de eso la primera pregunta que hacían cuando alguien preguntaba como, hay que evaluar si sabemos que hay gente que está muriendo. O sea, por supuesto que todas las formalidades que normalmente guían nuestra vida, que por algo existen, yo creo que nadie dice que sean innecesarias, pero todas esas formalidades y elementos administrativos que tenemos que ir cumpliendo a lo largo del año, en este momento se ponen como en jaque porque tenemos otra forma de funcionar. Y un poco, yo creo que el primer mensaje quizás de hoy día tiene que ver con eso, como volver a mirar el término evaluación en toda su extensión. Y por eso también Francisco era tan claro, creo yo, en decirnos, bueno, mira, para poder guiar un proceso de enseñanza y de aprendizaje necesitamos información. Y eso es la base de lo que es evaluar. Y yo creo que de ahí deberíamos partir en una conversación como esta, entender que evaluar en tiempos de pandemia y de no pandemia quiere decir recoger información respecto de los aprendizajes que están llevando a cabo nuestros estudiantes. Y por eso insisto tanto en que la evaluación formativa siempre ha tenido un rol muy relevante a lo largo de estos procesos y que seguramente también, como no necesariamente se transformaba en una nota el proceso, quedaba como una evaluación de segundo orden, como que tuviera menos importancia, pero ahí está todo el proceso, ahí está la carnecita del proceso de enseñanza. Entonces, sí, pues hay que partir por ahí, yo creo, por pensar de alguna manera qué y cuánto estamos sabiendo del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Claudito, ¿qué te parece si vamos al chat?
porque hay muchos comentarios. Sí, bueno, antes decirles que hace un rato nos saludó Magali Torres desde Arica. Arica, siempre Arica. Vamos a hacer un bravo. Un saludo gigante para ellos. Por otra parte, quería engancharme un poco de lo que estaba diciendo Mariví, de la evaluación formativa. Claro, o sea, hay que pensar que recién el año pasado el decreto 67 empieza un poco a dejarlo en el papel, por decirlo de alguna manera, con este decreto, para hacer algo que se viene haciendo, como hemos comentado aquí, Mariví, Francisco, algo que los profesores veníamos haciendo hace mucho tiempo, y de alguna otra manera tratar de darle esta estructura o esta formalidad o instancia a este proceso. Quizás podríamos pasar a la pregunta, Beito, de la evaluación formativa, o sea, del decreto 67 que nos hace Paula Herrera. Sí, nos llegó una pregunta a través de Instagram. Ella es Paula Herrera, profesora de educación básica con mención en matemática, y nos escribe: ¿qué ejemplos concretos efectivos hay o existen para el decreto 67 en matemática de educación general básica? O sea, es que ejemplo, perdón, habló de ejemplos concretos pensando en evaluación formativa, me perdí un poquito porque pensando en evaluación en matemática, los ejemplos son multitudinarios. O sea, podemos pensar en una cantidad de ejemplos, digamos, del cómo evaluar y qué evaluar enorme. Sí, ella lo dice específicamente para el decreto 67 en matemática en educación general básica. Uh-huh. Es amplia la pregunta. Sí, es amplia. Yo creo que con foco en educación general básica. Sí, claro, es que por eso digo, pensando en el decreto propiamente tal, digamos, estamos pensando como en todo el ámbito de evaluación que podemos tener en evaluación básica, donde efectivamente cobra un valor súper relevante la evaluación formativa, pero también el decreto hace harto hincapié en el hecho de que la evaluación debe permitir al estudiante poner en práctica los conocimientos que va y las habilidades que va desarrollando, y da un cierto centro, por así decirlo, que el estudiante también tenga esa conciencia de qué es lo que es capaz de hacer con esto que está aprendiendo. Entonces, en ese sentido, por eso digo, los ejemplos pueden ser infinitos, pero yo creo que tiene que ver por sobre todas las cosas, y ahí cobra más sentido todavía el hablar de evaluación en términos más enriquecidos y globales, más allá de lo que es la calificación, porque en el fondo a lo que estamos apostando también es enriquecer las actividades de evaluación, eh, llevándolas en una dirección que tenga que ver con el mostrar cuánto sé, pero también cuánto puedo hacer y cuánto sentido tiene eso que hago. Y por lo tanto, ahí, por ejemplo, cobra un valor enorme el hacer actividades también más abiertas, donde los estudiantes puedan comunicar, puedan argumentar, puedan discutir. Y eso yo creo que ha sido también un súper desafío en la situación que estamos viviendo. Porque inicialmente pensamos, quizás me voy a ir, lo siento, me voy a ir un poco por las ramas, pero inicialmente, incluida yo, porque hemos vivido un proceso en estos 3 meses que hemos ido avanzando en una forma de asumir la situación que estamos viviendo. En un comienzo pensamos que íbamos a centrarnos en cosas que eran muy procedimentales estrictamente, porque eran lo que los estudiantes podían hacer en sus casas solos y solas. Sin embargo, con el tiempo también hemos ido poniendo como en juego una serie de herramientas, y hemos visto también que existen formas de interactuar a distancia. Los estudiantes se pueden comunicar, si tenemos plataformas tipo Zoom, podemos hacer grupos pequeños de trabajo, pero si no tenemos una conectividad tan buena como la que estamos teniendo en este momento, los estudiantes sí pueden discutir mandándose audios de WhatsApp o mandándose una foto, una cosa liviana en términos de megas, y eso puede suceder. Entonces, efectivamente, y tratando de responder un poco la pregunta de la persona que nos preguntaba por el decreto 77 particularmente, yo creo que ahí hay un trabajo que tiene que ver con el abrir las actividades de evaluación a situaciones, no a ítems cerrados de respuesta cerrada. Y eso es posible hacer incluso en la situación que estamos viviendo ahora. Y tenemos que buscarlo. Lo que pasa es que sí,
Cuando delante decíamos, hemos tenido que flexibilizar, etcétera, etcétera, hemos tenido que flexibilizar, pero también no es fácil abrir la mente y la cabeza a opciones que nunca antes nos habíamos planteado, pero empiezan a aparecer. Y yo creo que después de 3 meses, los profesores y profesoras sobre todo, tienen hartas ideas, y yo creo que quizás la clave también está en compartirlas. Este es un buen espacio para eso. Sí, bueno, por lo menos, y yo creo que a Mariví le va a hacer sentido, probablemente a Francisco también, nosotros desde ARPA promovemos el tema de resolución de problemas como, como una actividad genuina que motive, que desafíe al estudiante, y de alguna otra manera, como hemos estado conversando, tanto lo que ha dicho Francisco como Mariví, las formas de poder comunicarse con nuestros estudiantes es diversa. Puede ser a través de un video por WhatsApp, puede ser un audio por WhatsApp, puede ser un PDF por WhatsApp, o ya pasando a la utilización o implementación de otras plataformas dependiendo de los grados de conectividad. Para la gente que nos está mirando, decirles que el tema de no conectividad, porque salió una pregunta de Jano Moraga que dice cómo evaluar a los alumnos que no tienen acceso a conectividad. Jano, te respondemos a ti, ya viene la pregunta, ya nuestros invitados están ahí, pero también para invitarlos a que se mantengan, porque como recibimos preguntas las semanas anteriores, vamos estructurando y muchas se van a ir respondiendo. Francisco, ¿sabes qué? Me gustaría hacerte una pregunta, porque hemos estado conversando que el trabajo en casa, tiene sus dificultades, pero hay unas personas que deberían ser siempre parte del proceso educativo, que son los papás, son los padres, los apoderados, quienes acompañan a los estudiantes en este proceso, tanto como los profesores, que creo que antes se descansaba mucho en el profesor, y ahora, al parecer, y por eso va mi pregunta, nuestros queridos padres y apoderados van a tener otro rol. ¿Qué piensas tú del rol de los padres y apoderados en lo que respecta a evaluación? Bueno, yo creo que los padres, madres o apoderados tienen siempre un rol, ¿no?, que jugar en la educación de sus hijos, sea en situación online, remota, presencial, normal, pandemia, como sea, tienen un rol. Y a veces incluso hemos pecado quizás de dejarlo un poquito de lado a ellos, ¿no? Pero quien tiene el conocimiento profesional para, insisto, tomar decisiones que apunten a mejores oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes son los docentes, son los profesores. Entonces, creo que hay que tener primero una comunicación con los padres, insisto, en cualquier tipo de situación, hoy día con mayor razón, donde los padres puedan aportar ciertos indicadores que a lo mejor uno como profe no puede ver. Si hay motivación, si el alumno tiene un cierto ir y venir en el involucramiento al resolver las tareas o trabajo o problemas que se le ponen a los estudiantes para que hagan en casa. Y el apoderado, madre o padre, puede ir dando información al profesor y establecer un canal de comunicación interesante. Pero saber cómo va el aprendizaje matemático respecto de cómo está construyendo los conceptos, o cómo está resolviendo determinados problemas, o cómo está construyendo determinadas habilidades, es un poco una tarea que sería como sobrecargar a los apoderados. Los apoderados no tienen por qué saber cómo conducir un proceso de aprendizaje, no es su rol. Su rol es motivar, dar condiciones, apapachar un poquito a los estudiantes cuando sienten cierta frustración, y eso puede ser educado y educable y trabajado con los padres. Pero respecto de la evaluación, como lo decíamos al principio, respecto de tomar decisiones en base a evidencia de aprendizaje, es una cuestión que tenemos que generar los profesores, porque no podemos darle esa tarea a los padres, no es su rol, ¿no? No es su rol, es nuestro rol, y además nosotros tenemos ese conocimiento profesional para poder tomar esas decisiones. Entonces, ahí hay un nicho que yo creo interesante, pero no descansar en los padres para que puedan decir, sí, está logrando esto. Y además, como para cerrar la pregunta, Claudio, también hay que entender que los padres aprendieron de una manera distinta matemáticas, ¿sí? Importante. Entonces, hoy día hay muchos métodos innovadores, desde resolución de problemas como que genera ARPA, u otros que han sido importados, y que no necesariamente se aprendió a multiplicar de la misma manera, o se aprendió un algoritmo de la misma manera, o incluso problemas que a lo mejor parecieran no ser curriculares, pero están generando habilidades curriculares, ¿no? Entonces, hay que tener también escuelas para padres, escuelas para apoderados, madre y padre, que nos permitan
darle a conocer la riqueza del trabajo matemático con el que estamos apostando a trabajar con sus estudiantes, con sus hijos e hijas. Entonces también ahí hay una distancia que no podemos indicarle a los padres evaluar ese logro o ese avance de los niños y niñas, sino que buscar en temas de motivación, cuestiones socioemocionales que sí nos puedan dar información relevante para reconducir los procesos de aprendizaje cuando eso corresponde. Un poco ligado a lo que comentaba Mariví, los padres pasan a ser nuestros aliados estratégicos en la parte, uniendo lo que dijo Francisco también, anímica. En el no vemos las caras, no necesariamente tengo la posibilidad de ver si es que está un poco sobrepasado el estudiante, si es que no está motivado, si es que no estoy logrando eso, y claro, ante eso los apoderados pasan a ser nuestros aliados estratégicos importantes, y también porque es bueno comunicarse. O sea, yo creo que muchas de las cosas pasan por una falta de comunicación en presencialidad y a distancia con mayor razón, porque los apoderados nos pueden colaborar mucho en ese aspecto. Comentarles que el chat, hay muchos agradecimientos por el tema de atreverse a tratar este tema de evaluación formativa y evaluación en general, sobre todo en tiempos de pandemia. Tenemos una pregunta, bueno, hay agradecimientos. Francisco Rojas nos agradece el espacio por discutir y pregunta, no, perdón, para discutir y hablar sobre matemática en estos tiempos, porque también la matemática muchas veces no se habla tanto. Hay unos congresos y seminarios que antes estaban con un nicho cautivo, donde todos nos encontrábamos y nos mirábamos las caras, pero hemos hablado de democratizar un poco los espacios. Creemos que Facebook es uno de los espacios que sin duda podemos abordar, y bueno, agradecer las palabras de Francisco Rojas. ¿Hay otra pregunta? Sí, es que hay una pregunta muy buena, dice, desde la perspectiva personal de Mariví Francisco, la hace Natalia Ruiz. ¿Qué información sería relevante recoger este año pensando en el proceso educativo futuro? Toda la que se pueda. No, a ver, yo creo que hay que planificar desde... A ver, Francisco tocaba recién un tema que es muy relevante. Nosotros estamos hablando en este caso, de enseñanza y aprendizaje de la matemática desde una perspectiva profesional. O sea, estamos pensando que aun cuando no sabemos bien en este momento qué hacer y cómo hacerlo, sí somos los más indicados, todos y todas, los profesores y profesoras, digo, para llevar a cabo este proceso, porque somos los profesionales que más sabemos de este proceso. Aun cuando tengamos muchas dudas e inseguridades, somos los más adecuados. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que tomar en nuestras manos y que ordenar sobre la mesa. Entre ellos tenemos la sugerencia de priorización curricular del Mineduc, y entendemos que es una sugerencia. O sea, hay colegios y escuelas que han avanzado ya más allá de los objetivos de nivel 1, digamos, pero en el fondo yo diría que tenemos que recoger la evidencia según los objetivos que nos hemos planteado. O sea, hay que ser coherente en el fondo. Si estamos nosotros como promoviendo cierto tipo de aprendizaje en torno a ciertos contenidos y al desarrollo de ciertas habilidades, tenemos que poder recoger información en términos evaluativos de ese objetivo que nos hemos planteado. Y con eso, cuando yo digo todo lo que sea posible, digo porque tenemos que tener una variedad de información. O sea, Hace un tiempo atrás, cuando estuvimos trabajando con una comisión de mesa COVID, gente de distintas universidades, decíamos, oye, mira, si los estudiantes nos mandan un audio explicando cómo resolvieron cierto problema, también podemos verle el lado positivo a esto. O sea, en una sala de clase con 40 estudiantes es difícil escuchar a todos los estudiantes de cómo resolvieron. Sin embargo, quizá en este formato sí podemos darnos ese, entre comillas, lujo de escuchar algunos audios con detenimiento y descubrir algunas formas de pensar. Entonces, ahí es donde decimos que hay que recoger evidencia variada, y yo también hice un poquito el ejercicio con Francisco, hicimos el ejercicio de recoger como experiencias de cómo lo están haciendo los profesores en los colegios durante esta última semana, digamos, después de la invitación, y veíamos que la gente, por ejemplo, hace mucho, yo lo comparto, me parece una muy buena idea, de ir recogiendo evidencia variada
Como por ejemplo, hacemos un controlcito de 3 preguntas, pero junto con eso abrimos un espacio para que escriban y expliquen, y junto con eso hacemos un juego. O sea, hay que variar en el fondo los dispositivos para que pueda acceder a distintos tipos de evidencia. Bueno, Pero que un poco como centrando la respuesta, porque también la abro demasiado, yo diría que la evidencia de todas maneras tiene que ser coherente con el objetivo que yo me tracé. O sea, eso es una cosa, pero crucial. No se trata como de tener controles y juegos y no sé qué, si es que yo me planteo una cosa que no tiene nada que ver como objetivo. Entonces creo que ahí hay una cosa que es crucial. Según el objetivo que estoy trabajando, ir recogiendo evidencia que sea acorde al objetivo que me tracé. Sí, ahí, Claudio, Francisco. si puedo aportar algo, es que Sí, por creo supuesto. que de cara al próximo año, ¿no? Como hacía la pregunta Natalia, si no me equivoco, Sí. creo que es súper importante llegar a diciembre teniendo muy claro qué comprensiones tienen los estudiantes sobre áreas nucleares que podrían ser a partir de la priorización del ministerio o de las propias escuelas. Por ejemplo, en primero y segundo básico, el objetivo de nivel 1 es sobre adición y sustracción muy fuertemente, ¿no? Entonces, más allá de saber si operan bien, operan con errores, comprenden para qué funciona o para qué sirve y dónde funciona la adición y la sustracción como un elemento que permite modelar ciertos fenómenos sencillos, porque son niños de 6 y 7 años, a través de pequeñas situaciones aditivas o problemas aditivos que podamos ir intercambiando, por ejemplo, con WhatsApp, que así como Mariví decía que podemos escuchar el audio, podemos tener una foto de cada una de las resoluciones que hicieron, a ver qué patrón de pensamiento está detrás de eso. Creo que tenemos que llegar a final de año teniendo muy claro qué comprensiones han construido ahora, porque todos esperamos que el próximo año partamos con presencialidad, ¿no? Y tenemos que saber enganchar una cosa con la otra. Lo que no podría pasar, por decirlo de otra manera, es llegar a marzo como si nada, como si no hubiéramos avanzado, no tuviéramos claridad sobre qué han aprendido nuestros estudiantes. Y eso está a la base de la forma en que pensamos la evaluación, ¿no? Que hemos venido discutiendo. Entonces creo que es súper importante llegar con un cuaderno como profesor y decir, mi curso ha logrado comprender esto y la evidencia que tengo para decirlo es esta y esta. Obviamente acorde a los tipos de objetivos que se proponía cada quien, como muy bien señalaba Mariby. Claro, La misma línea, un matiz cortito. Francisco dice una cosa súper relevante, dice, no podemos llegar a marzo como si nada, y yo creo, aquí me voy a tirar a la piscina con un comentario más brutal, tampoco podemos esperar que venga una evaluación nacional, que seguramente va a estar a destiempo a decirnos qué es lo que pasó este año 2020. O sea, la primera persona que tiene que saber qué lograron sus estudiantes durante este año son los profesores de cada curso, y probablemente tenemos, no probablemente, seguro tenemos una variedad de experiencias educativas este año mucho más heterogénea de lo que habíamos tenido siempre, que ya era heterogénea. Sabemos que somos un país sumamente desigual, donde las desigualdades este año se nos han venido encima de una manera muy cruel, y por lo tanto sabemos en el fondo que, tal como alguien preguntaba, que estaba la pregunta por ahí de la conectividad, hay profesores que están trabajando enviando guías impresas, hay profesores que están trabajando de manera sincrónica, hay profesores que están trabajando de manera asincrónica, pero usando tecnología. O sea, hay una variedad muy grande, y por lo tanto, en ese recoger información, nuevamente ocupando la evaluación como una herramienta a nuestro favor, digamos, somos nosotros mejor que nadie quienes pueden decir hasta dónde y en qué avanzaron nuestros estudiantes este año. Me parece, estoy completamente de acuerdo con los dos. Recordarle a la gente que se ha unido a destiempo. Estamos con Mariví Martínez. Ella es una profesora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins, y con Francisco Rojas, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos conversando sobre evaluación en matemáticas en tiempos de pandemia, tratar de consolidar un poco, porque nos han llegado muchísimas preguntas. Por ejemplo, de Escuela Libertad dice, excelente tema a tratar, algún ejemplo de evaluación formativa a implementar a larga distancia. ¿Cómo podríamos, Jorge Peña pregunta, ¿cómo podemos controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en tiempos en pandemia? Yo creo que un poco pasa por la primera definición que nos enmarca.
que nos da Francisco frente a evaluar como un proceso que es parte del enseñar, como un proceso que necesariamente trabaja en torno a la evidencia que nosotros podemos ir recolectando en cada interacción que tenemos con nuestros estudiantes, y que como ejemplos concretos se podrían dar algunos todavía hablando con conectividad. Todavía no hemos llegado a la parte, para que se tranquilice el chat, de no conectividad. Estamos hablando de un tipo de conectividad, WhatsApp, Meet, Classroom, cualquiera. Mediante Eso esta lo vamos a responder asincrónicamente. Claro. Trabajando estas interacciones, trabajando en grupos pequeños probablemente, haciendo, como decía Mariví en una intervención, pudiendo trabajar con menos estudiantes, pudiendo ver las producciones de los estudiantes, estas fotos que nos envían muchas veces, analizar esa producción, porque ahí vemos el avance, tal como decía Francisco, de la comprensión que está teniendo el estudiante, las habilidades matemáticas que está colocando en juego, etc. Personalmente, y afortunadamente tengo que decirlo, esto es una opinión de Claudio, nunca me ha gustado llenar a los estudiantes de 20 ejercicios. Prefiero un muy buen problema a 20 ejercicios donde tengan que iterar solamente un algoritmo, pero bueno, hay que ver los objetivos, como dijo Francisco, vamos a trabajar con los objetivos solo los priorizados, vamos a darle preferencia a los de nivel 1, vamos a mezclar, que es algo que nos dijo Horacio en la primera sesión, mezclemos objetivos de aprendizaje, OAS de primer nivel con OAS de segundo nivel, no los veamos por separado, y en el caso, para decirle aquí a los profesores que nos están haciendo esta pregunta, quizás el mejor ejemplo que podemos dar por ahora, basado también en los capítulos pasados, es la resolución de problemas. Es presentar un problema, una situación que puede ser un problema de final abierto, le paso ahí la pelota a Manguí, un problema de final abierto que puede ser sumamente interesante, que requiera distintos tipos de representaciones, que permita al estudiante explorar soluciones diversas y en la medida de lo posible, teniendo conectividad, muy probablemente también está en el compartir con el compañero, en explicarse la forma, la estrategia o la resolución que tuvieron, y creo que eso puede ser tremendamente beneficioso para ellos. Nos estamos quedando sin tiempo. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, demasiado. Sí. Pero sigamos con la pregunta para que logremos llegar a este tema de conectividad. Sí. Vamos con la siguiente pregunta que envió Solange Merlo de Serra. Contarles igual a las personas que se están incorporando o que nos ven hoy por primera vez, que a veces nos llegan muchas preguntas de una misma persona. Entonces, por hacer el libreto un poco más fluido, nosotros a veces las cambiamos de posición o las que se repiten las mencionamos una sola vez, ¿ya? Pero esta persona mandó varias preguntas. Ella dice, ¿cómo y qué evaluamos en tiempos de crisis sanitaria? Me imagino que tiene que ver con prioridad también. ¿Qué evaluar? ¿Qué instrumentos podrían ser útiles? Solange Merlo. Yo insistiría un poco, porque eso ha ido saliendo poquito a poco a lo largo de la conversación. Insistiría en la variedad. Pero hay una cosa que es súper relevante aquí con la distancia, que tiene que ver con que la evaluación y junto con la evaluación el tema de la retroalimentación tiene que ser precisa en términos de tiempo. Cuando nosotros planteamos tareas, por ejemplo, muy extensas de abordar, el otro día un profesor me decía, claro, mandé una actividad muy extensa y todavía no sé muy bien cómo voy a lograr calificar, pero me lo estoy tomando con cierto relajo porque estoy haciendo otro tipo de cosas en el fondo que me permite ir recogiendo información. Entonces, yo creo que aquí hay un mensaje bien clave que tiene que ver con utilizar herramientas de evaluación que me permitan recoger información de manera expedita, de manera rápida, y que por lo tanto me permita retroalimentar a los estudiantes en un tiempo que sea razonable, porque de lo contrario se vuelve muy complejo, y los estudiantes no saben cómo van avanzando tampoco. Entonces, en ese sentido, el mensaje pasaría, yo creo, por ocupar una diversidad de formas, como decíamos, de soportes, ya sea fotografía, mensajes de audio, videos pequeños con los celulares, los estudiantes graban entre ellos, perfectamente podrían hacer uno para su profesor o profesora de matemática,
Y eso se vuelve súper, súper, súper importante. Y lo otro es que, como hablábamos al comienzo de evaluación formativa, la evaluación formativa en este caso también juega un papel muy relevante en términos de motivación. Y por lo tanto, buscar herramientas que me permitan hacer esas evaluaciones formativas es crucial. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos profesores están ocupando algunas cosas como juegos, juegos online incluso. A mí me han nombrado un montón de páginas y herramientas que son gratuitas y que están al alcance de todos, digamos, porque están las cosas más clásicas del tipo como GeoGebra, Scratch, etcétera, pero me nombraban otras páginas donde hay muchos juegos como Coquito, Equationator, hay una página que es el Live Worksheets, en fin, una serie de herramientas que me pueden permitir recoger información rápida. Yo insistiría mucho en que los diversos formatos de recogida de información pueden ayudar mucho a recoger información de calidad. Y lo otro es que tienen que ser formatos que sean manejables y que sean manejables en periodos de tiempo cortitos. Porque imaginemos como el formato clásico, pensando la evaluación como calificación. Si yo tomo una prueba hoy día martes y la entrego en 2 o 3 semanas más, 2 semanas más, supongamos que ya sería como lo legal, nosotros el resto del tiempo estamos trabajando en el aula. Entonces, que la nota llegue en 2 semanas más o no, no es tan relevante. Sin embargo, en el contexto en el que estamos ahora, toda la información es relevante, porque de qué manera tomo decisiones si no tengo el pulso de la interacción y del avance. Por lo tanto, se vuelve particularmente crucial que sea en periodos de tiempo cortitos. Y hay formas también de retroalimentar grupalmente, ¿eh? O sea, yo creo que si nosotros recibimos trabajo de nuestros estudiantes y veo que lo mismo que sucede en el aula, que hay un error frecuente o hay una estrategia que sobresale de las demás, podemos grabar un videíto para poder enviarles a los estudiantes y decir, miren, estuvimos viendo, la gran mayoría hizo esto, hubo una explicación que se alejó de las demás, o sea, lo mismo que les pedimos a ellos lo podemos hacer nosotros. Podemos grabar un audio dando retroalimentación, podemos hacer un video entregando esa retroalimentación, etc. Sí, con respecto a lo que cuenta Mariví, solo hacer un alcance. En el chat están escribiendo varias aplicaciones que a los profesores les han funcionado. Así que sí, quiero hacer un llamado a todos los profes que, miren, aquí mencionan Eduteca, EducaPlay, más arriba Classroom, por ejemplo, tiene una versión automática. Entonces, a todos los profesores que han realizado actividades de retroalimentación, de evaluación, o distintas actividades con los estudiantes que les han funcionado, podrían dejarlas escritas ahí porque recordemos que este video queda grabado y muchas personas también los ven después. Sí, también sumarme un poco a lo que nos dice Victoria. Tenemos una pregunta que me gustaría trabajarla con Francisco. Esta es la pauta, Francisco, ¿podemos? Por supuesto. Mira, lo que pasa es que Tamara Gallardo nos hace una pregunta que dice, ¿consideran necesario que el estudiante sea parte de la construcción de la evaluación, donde se dé la posibilidad de que el estudiante sea parte del proceso y no solo sea el sujeto a medir desde Puerto Montt? Y lo quiero juntar con algo que nos dice Nicolás Barría a través del mail, que dice, considero una buena idea para poder tratar el tema de evaluación en tiempos de pandemia, que los estudiantes participen en la construcción del instrumento, o sea, se topan en esto, de que los estudiantes sean parte, sean gentes activos. ¿Qué piensas tú, Francisco? Bueno, siempre está la frase de que queremos que los alumnos y alumnas sean las protagonistas de su aprendizaje, ¿no? Así es. Pero bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Que no es tan fácil. No, yo creo que hablando en serio es muy importante. Aquí se me viene a la mente la palabra autoevaluación, pero a veces la autoevaluación también tiene ese sesgo un poquito bueno, pero es una cosa que no puedo ponerle nota porque es subjetiva. Si nosotros echamos un pie atrás y pensamos en la evaluación como querer saber cómo han aprendido lo que han aprendido, ¿sí? Porque eso es lo que quiero saber, no solo quiero saber el qué, sino quiero saber el cómo lo han hecho. También es súper importante preguntarle a los estudiantes o hacer que se involucren de alguna manera haciendo una pregunta sencilla, que no tiene ninguna ciencia, que en el sentido de, ¿cómo te gustaría recibir la información a ti? Yeah. ¿Cómo te gustaría saber, cómo te gustaría que yo, profesor, te dijera
lo que has aprendido. Y esa información de lo que podamos sacar de ahí es súper relevante para poder dar buenas retroalimentaciones. Y una buena retroalimentación parte por tener instrumentos que permitan sistematizar esa información. Una cosa es tener la información, otra cosa es sistematizarla y otra cosa es retroalimentarla. Por tanto, tiene que ser coherente esas tres partes. Entonces, por ahí, por tratar de involucrar a los estudiantes, ¿cómo te gustaría saber cómo estás aprendiendo? ¿Qué te gustaría saber más? Así en forma genérica. Por supuesto, a lo mejor el estudiante no va a tener toda la información necesaria para poder decir si estoy logrando el objetivo 1 o 2 del currículum, porque, insisto, son los profesores, los profesionales encargados de hacer eso. Pero involucrarlo en temas de cómo te gustaría recibir retroalimentación, cómo te gustaría que las actividades fueran hechas y pudiéramos comunicarnos, por ejemplo, a la distancia en estos tiempos. Son algunas preguntas que nos podríamos hacer para involucrar a los estudiantes. Gracias, Francisco. Victoria, son las 18:50. Se me ha pasado. No, pero no nos podemos ir sin esta pregunta. No nos podemos ir sin esta pregunta, así que dele nomás, Victoria. Es una pregunta que además a mí me llega muy de cerca porque yo soy de otra región. Vengo de una comunidad rural y efectivamente tengo un hermano pequeño de 12 años que está comenzando a tener clases virtuales hace un par de semanas. Entonces, ¿cómo evaluamos formativamente en estas condiciones? ¿Cómo fomentar el trabajo colaborativo cuando no existen? Lo que ocurre ya es que alrededor de 4 a 10 estudiantes están asistiendo a estas clases virtuales por un tema obvio, o sea, no llega a internet y además cuando llueve la señal es de más mala calidad aún. Entonces, ¿cómo poder darles algunas ideas a los profesores que de verdad se las están ingeniando con las herramientas que tienen para poder solucionar este problema? Sí, a ver, yo creo, parto yo, no sé. Sí, Francisco. Diciendo que yo me saco el sombrero por todos los profesores y profesoras de entornos rurales o con distancia, porque podrían ser semiurbanos, no sé. Desconozco un poco la geografía escolar en ese sentido. Pero me saco el sombrero porque efectivamente están haciendo unos esfuerzos increíbles. Hay ejemplos muy destacados que incluso han salido en la prensa, con profesores que, con muy poquito alumnos incluso, usan el material impreso que otorga el Ministerio de Educación para poder enviarlo y recibirlo, ¿no? Para poder generar un cierto proceso de aprendizaje a través de esos materiales. Por supuesto que me voy a partir poniendo en el contexto de no conectividad. Creo que el texto escolar, aunque yo no soy muy fanático de los textos escolares, puede ser una herramienta si yo como docente logro seleccionar ese problema o esa página donde hay una cosa interesante a hacer, ¿sí? No se trata de decirle el lunes de las 5 a las 8, el martes de las 9 a las 11, en términos de páginas. Se trata de seleccionar eso. Yo tengo ese material y he sabido que muchas redes de profesores están repartiendo los textos escolares, el Ministerio ha hecho cierto esfuerzo en ese sentido, entonces creo que hay posibilidades de poder generar procesos de aprendizaje y por tanto posibilidades de poder obtener cierta información, sistematizarla rápidamente, como decía Mariví, para que los estudiantes se vean involucrados en saber, tienen el derecho de saber qué y cómo han aprendido lo que han aprendido en este tiempo. Por lo tanto, si no hay conectividad, creo que siguen habiendo posibilidades, crear algún material impreso en contextos donde no se pueden reunir. Ahora, si se pueden reunir por la zona geográfica en que están, también podría haber algún otro tipo de actividad. Y si hay baja conexión, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? El WhatsApp viene a ser una herramienta bastante útil y de ahí para arriba. También el hecho de tener actividades sincrónicas y asincrónicas. Puede ser que en momentos de buena conectividad, para no saturar las redes, podamos hacer una actividad sincrónica, lanzar la tarea, lanzar el problema, y que el desarrollo sea a través de actividades sincrónicas y el reporte sea a través de audios de WhatsApp u otra red similar. En Instagram también se podría armar un canal o en YouTube, etcétera, ¿no?
dependiendo las condiciones de cada quien. Pero sin duda es un desafío muy importante y que estoy seguro que los profesores y profesores están haciendo un esfuerzo genial y muy grande en ello. Sí, voy a meterme aquí porque como nos queda poco tiempo, y hay una pregunta que me llama la atención del chat, que es de Joana Solís. Ella dice, tengo un curso de 40 niñas aproximadamente, el 70% se conecta, tengo evidencia. Pero, ¿qué pasa con las niñas que están desconectadas y con esas niñas donde las familias dieron por perdidas las clases? No tendré ninguna evidencia. Esa profe tiene un problema, tremendo problema. ¿Se le ocurre a ustedes alguna palabra, algo que le podamos decir en este caso a Joana? ¿Qué hace con ese 30% que no existe ningún tipo de feedback? Que quizás no es porque no tengan conexión, porque esa es una realidad también de varios profes, que saben que sus estudiantes tienen algún tipo de conexión, pero que no se están conectando. ¿Cómo lo podríamos hacer en ese caso? O sea, yo a priori pensaría que ese es un tipo de realidad que tenemos más frecuentemente también en la presencialidad, y lo que pasa es que también está un poco invisibilizado. O sea, yo creo que es parte de la problemática educativa en general, digamos. Yo creo que en ese tipo de situaciones hay que agotar todas las posibilidades de contacto a través de los padres, de los mismos estudiantes, invitar a los porque estamos pensando además que no solamente es importante como que se asista a clases en formato online, sino que los estudiantes, en este momento yo creo que lo más importante de la educación es que es la posibilidad que tienen los niños y las niñas y los jóvenes de interactuar y de también situar la mente y sus pensamientos en un lugar distinto también de la pandemia, que es muy relevante por lo emocional. Entonces, acceder a los niños que han votado el año, quizás también hay que trabajar ese mensaje. ¿Qué significa en un año como este votar el año? Y yo creo que eso es relevante en términos de convocar, es relevante de estructurar un mensaje que convoque a los papás, a los estudiantes y por todas las vías que haga falta. O sea, desde hablar con los apoderados a invitar a los niños a través de sus compañeros también, haciendo ver de alguna manera que el espacio educativo en esta situación constituye un espacio también de protección, que yo creo que es la labor más enorme que estamos cumpliendo en este momento desde la educación. A través de un poco esta excusa de aprender, que siempre es una muy buena excusa, pero es muy relevante ese espacio de contención, de mantener nuestras mentes ocupadas en nuestro desarrollo en el fondo, porque de lo contrario es muy cruel, es una situación muy cruel. Sí, bueno, sumando un poco a las palabras de Mariví, creo que es importante esto de comunicarse entre pares, porque quizás esa profesora no es la única que le está pasando, quizás le está pasando también al profesor de historia, al de lenguaje con la misma estudiante, o por lo menos van a haber algunas que se repiten. Y claro, a mí se me imagina que el conducto regular no es muy distinto a lo que se hace en presencialidad cuando tenemos un estudiante en circunstancias similares, que es hablar con el apoderado e intentar, nuevamente, nuestros queridos aliados estratégicos de que nos ayuden en esa arista, en el tratar de escudriñar y obtener información de por qué nos está presentando. Una cosa cortita, lo prometo, sé que nos quedan muy pocos minutos, pero probablemente no va a servir con esos estudiantes exactamente lo mismo que estamos haciendo con el resto. Estoy pensando yo desde mi realidad universitaria. Hay estudiantes que no se conectan, por ejemplo, porque han tenido que empezar a trabajar porque los padres quedaron cesantes. Y eso es una realidad en este momento. Y por lo tanto, la forma de interactuar con ellos es distinta a la que estamos ocupando con los estudiantes que sí se pueden conectar. Y muy probablemente entonces haya que buscar otra forma de interacción, al menos para entrar a esas casas, entrar en términos figurativos, por supuesto, y poder llegar a ellos. Y yo creo que eso hay que crear esa forma. Pero ese es un mensaje importante, yo creo que muy probablemente no sea la misma que estamos ocupando con el resto. Sí, lo que dice Mariví es potente, porque de alguna otra manera estamos tan mentalizados en una presencialidad, que claro, en presencialidad nos puede parecer súper natural decir, los estudiantes aprenden a distintos ritmos, por lo tanto, lo trabajo así. Pero resulta que a distancia, a distintos ritmos, puede ser que en vez de una actividad dure una semana, dure 2. Y nos parece mucho tiempo, pero finalmente es el ritmo, ya sea por temas laborales, por temas, el que sea, que necesitan estos estudiantes.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una pregunta de Karen Letelier, del Colegio Rucalhue de Hualpén, en la 8ª región. Resumo su pregunta. ¿Cómo retroalimento de manera eficiente? Porque tengo solamente una instancia a la semana para juntarme con mis estudiantes. ¿Estrategias de retroalimentación? Yo pensaría en asincronía, de todas maneras, porque hay muchos profesores que están trabajando 1 horita a la semana por asignatura. Entonces, hay que ocupar herramientas asincrónicas, ya sea hacer un videíto. A mí me da risa un poco, he tenido que ocupar el YouTube, cosa que nunca en la vida pensé que iba a ocupar. Me creo youtuber, aunque en realidad no lo ve nadie, pero... No, hacer un video, la idea del YouTube es buena en el sentido de que no tienen que descargarlo, porque descargar un video también ocupa mucho espacio en el computador, en el teléfono, en todas partes. En cambio, un link ayuda bastante. O retroalimentar, como decíamos, mediante audio, mediante una imagen, que también puede ser, efectivamente. Hay que entregar información asincrónica. Yo creo que eso es una muy buena idea y una muy buena herramienta. No sé si Francisco tiene otra... Sí, yo quería aportar que la retroalimentación efectiva también tiene que ver con destacar lo que los alumnos han hecho bien primero, darle señales de por dónde seguir trabajando y no partir por lo que se hizo mal. Entonces yo creo que eso también, una retroalimentación efectiva también involucra un aporte al bienestar socioemocional de los estudiantes, de la motivación, porque qué más rico que te digan, esto lo has hecho muy bien por esta razón. Y además, como profesores, en la planificación, cuando preparamos esa tarea, si le enviamos 20 guías, por supuesto que no se van a conectar, van a terminar desechando el curso, pero si seleccionamos muy buenas tareas y preparamos bien eso, podemos tener un esquema de anticipaciones donde se puedan ir agrupando ciertas respuestas que esperamos que los alumnos dan. Puede ser distinto en el hecho concreto, pero ya tenemos preparada. Entonces, la retroalimentación no tiene necesariamente que esperar en su totalidad para ser creada después de la sesión de aprendizaje o de clase. Puede estar bien preparada de antes y después hacer los ajustes para hacer una buena retroalimentación grupal, como decía Mariví, mira, hemos tenido esta variedad, estos 3 tipos de respuestas, muchos han aportado aquí, otros han tenido un pensamiento divergente, incluso a partir de esta pregunta podemos aprender esto si es que fue errónea o no se adecuaba bien al problema. Por tanto, podemos ocupar también el esfuerzo en la planificación de preparar la retroalimentación a nivel general. Sí, solo para cerrar, antes de... Vamos. Perdón que corte así tan rápido, pero por el tiempo. Yo sé, Francisco, que quería mencionar algo así muy rápido, tal vez en una frase. ¿Cómo poder evaluar habilidades matemáticas en periodo de pandemia? Bueno, yo creo que nuestro currículum actual tiene la habilidad, ustedes en ARPA han desarrollado un trabajo enorme y precioso respecto de la resolución de problemas, como pivote para abordar todas las habilidades. Creo que la idea de evaluar habilidades matemáticas, incluso en formato presencial, es difícil, ¿vale? Porque requiere de largos periodos de tiempo, de tareas cuidadosamente seleccionadas y secuenciadas para ir complejizando la actividad. La matemática requiere de procesos de abstracción que ya por sí son difíciles, por lo tanto es un escenario complejo, pero creando actividades o tareas matemáticas, como le llamamos hoy en día, que requieran más de una representación, por ejemplo, o de que se ponga cierta creatividad de por medio, o se trabaje la colaboración con estudiantes, va a generar habilidades, no solo matemáticas, sino para el siglo XXI, que son súper importantes de desarrollar en nuestros estudiantes y que finalmente son por lo cual queremos tener matemáticas en la escuela, para crear con ellas identidades que puedan ser buenos ciudadanos, construir una sociedad democrática, colaborativa, y para eso está el aprendizaje en la escuela. No está para ser los matemáticos, está para ser buenos ciudadanos, para colaborar en el desarrollo de las naciones. Sí. Me pasó Mariví preguntan, ¿cuál es tu canal de YouTube? ¿Te quieren seguir? ¿Te quieren seguir? Francisco Rojas. Dice Mariví, Francisco, si lamento desilusionarlo, pero no tengo un canal de YouTube. Yo cuelgo los videos de las clases no cifradas y le envío a mis alumnos mis lateras clases
en capsulitas que siempre tengo la fantasía de que son de 8 minutos y al final duran 20, he ido aprendiendo muy lentamente. Sí. Suele Muy pasar. bien. Vito, llegamos al fin. Bueno, sí, nos quedaron muchísimas preguntas. Yo creo que ha sido un episodio maravilloso. Hemos visto algo muy bonito, creo yo. Hay muchos profesores que han contado sus experiencias y han dejado en el chat las plataformas que a ellos les han servido para trabajar con sus estudiantes. Yo creo que eso es una de las cosas que podemos rescatar. Se ha valorado mucho la discusión del tema de hoy. Les han dejado muchos saludos a ustedes. Muchas gracias. Y nada, pues ha sido un capítulo, de verdad que estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación para poder compartir hoy día con nosotros. No sé, Claudio, si quieres agregar algo más. Yo quiero darle la oportunidad de, por último, ser mencionado a la gente del chat. Está Miriam Bravo, que nos saluda desde San Francisco Mostazal, la Escuela San Francisco de Asís. Está Vale Alvarado, que nos comenta, las dificultades son diversas. Las realidades son múltiples y es complicado, a pesar de invitar y motivar y acompañar. O sea, siempre vamos a tener dificultades extras. Nos vamos a quedar con preguntas, las voy a dejar en el aire por respeto a las personas que le escribieron. Algunas. Isaías Ojeda: ¿cómo me aseguro que la evidencia recogida es realmente representativa de los aprendizajes adquiridos y cómo utilizo esa información para planificar el 2021? No la vamos a poder responder, pero yo creo que si vemos un poco el video, Francisco la semi-respondió desde el punto de vista de esto de que el profesor reflexione sobre su propia práctica, que es algo que se hace siempre, pero hacerlo en la evidencia. Esa reflexión que tiene que hacer el profe con ese cuadernito que nos dijo Francisco es una muy buena ayuda para responder eso. Andrés Rojas nos cuenta, esto es algo que nos contó, que un par de años atrás invité a los estudiantes a crear problemas matemáticos contextualizados en la primera región, de Tarapacá. Los resultados fueron tremendos. Se le dio la libertad a los estudiantes de elegir los contenidos. Que los estudiantes sean capaces de crear, que también es algo relevante. Y Cristóbal Pessoa dice, hablamos de los estudiantes, las evidencias es para los UTP. Esa carga que muchos profesores llevan, que la evidencia es para los UTP. Yo adscribo a lo que nos comentaba Francisco, que yo creo que Mariví comparte este hecho de que el profesor recoge evidencia y reflexione sobre ella, es tremendamente importante para comprender cómo están aprendiendo mis estudiantes, cómo están llevando este proceso, qué están aprendiendo finalmente. Pito. Lo mencionaron varias veces con respecto a la creatividad matemática. La próxima semana vamos a tener a 2 invitados también para conversar con respecto a este tema, Claudio. Sí. ¿Quién nos acompaña la próxima semana? Del próximo capítulo, primero, el tema creatividad y matemática, o desarrollo del pensamiento creativo y la matemática. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer este desarrollo de la creatividad? Nos van a acompañar Paulina Araya y Nicolás Libedinsky, ambos profesores. Nico trabaja fuertemente en la Universidad de Chile, Paulina Araya es profesora de matemática y está investigando mucho el tema de lo que es la creatividad. Mariví la conoce. Y bueno, más que nada... Francisco también la conoce. Sí. ¿Todos la conocen? No, yo era la única persona que no la conoce. Le mandamos un saludo al Nico, que se preparen porque el chat está bravo. El chat está lanzando preguntas muy buenas. Agradecemos a todos los profesores que compartieron con nosotros. Les recordamos, por favor, sus preguntas, envíenlas a través de Instagram, envíenlas a través de este Facebook, envíenlas por nuestro mail de ARPA Matemática, porque así nos permite crear, ordenar y seguir. Y por supuesto, síganos en las redes sociales, véannos el próximo martes porque vamos a trabajar creatividad y matemática. Vito. Sí, y dejar los invitados para mañana miércoles a las 7 de la tarde por la página de ARPA para que puedan ver un nuevo capítulo de Sala de Profes. Mariví, muchas gracias. Tremendos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a la gente, la verdad, por hoy día acompañarnos. Se agradece muchísimo. Fue un muy buen capítulo. Sí. Cuídense, es todo por hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.